Oye, qué maravilloso es, pastor. Me ha, me ha tocado la oportunidad de componer canciones. Usted también lo ha hecho. Y es que la canción realmente es efectiva en aquel que la hace suya. La canción cumple su propósito en aquel que hace suya la canción de acuerdo a las circunstancias que esté viviendo, a lo que la canción esté manifestando. Y eso mismo pasa entonces con el Salmo, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar el compositor que esta canción, por lo menos ahora del Salmo 23, podía ser usado por los viajeros? O muchos años después podía ser usado por los cristianos, pensando en la eternidad, pensando en ir a la casa del Padre y también regresar a la casa del Padre. Qué maravilloso es poder tener toda esta revelación. Pastor, también creo que una de las cosas maravillosas de los salmos es cómo nos revela la eternidad, cómo revela la eternidad y de una forma práctica. O sea, no tienes que hacer un estudio escatológico como a veces hay que hacerlo para poder estudiar el libro de Apocalipsis o otros libros que tienen mucha profundidad, como el libro de Daniel, por ejemplo, o el mismo libro de los Levíticos, o toda la ley que el Señor le estableció es muy compleja. Pero los salmos tienen esa maravillosa revelación de la eternidad de Dios, pero también desde un punto práctico, como lo hizo, bueno, lo primero que hicimos es David, pero ahora que usted nos dice, pudo haber sido David, pudo haber sido Asaf, pudo haber sido cualquiera que el Señor usó para instrumento del Salmo 23, por ejemplo, dice, no, yo soy como una oveja, yo soy una ovejita. Ayer tuve la oportunidad de ver un poco una de las enseñanzas, que por cierto, acá para los que les gusta escuchar palabra de Dios, hay muchas prédicas del pastor Moisés Román en YouTube, pero hay muchas prédicas suyas, pastor, acerca de los salmos. Usted es un apasionado por los salmos y escuchaba una prédica, por cierto, del Salmo 23 y ustedes decían en la enseñanza, mira, muy bonito esa gente que se compara con un águila. Otros se comparan con el búfalo, otros se comparan con el león, pero el salmista, tal vez el rey David, o tal vez alguno de los que estaban allí con él, que el Señor usó como instrumento, dicen, no, yo no me comparo con el águila, yo no me comparo con el búfalo, no, 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 yo soy una ovejita. Yo soy una ovejita y el Señor es mi pastor. Y más aún en una sociedad donde ser pastor de ovejas no era el anhelo de muchos, ¿no? No, querían ser guerreros, querían ser soldados, querían ser parte del ejército, querían ser parte del sacerdocio, querían ser parte de los ancianos, ¿verdad? Lo que hoy llamaríamos tal vez alcaldes o gobernantes. Pero él decía, tal vez el rey mismo, el rey David, y seguro que lo dijo en más de una ocasión, no, yo soy es una oveja. Yo soy es una ovejita. Entonces, cómo eso nos revela la profundidad de Dios y cómo Dios quiere que habitemos y que vivamos delante de Él. Mira, eh, yo creo que desde luego los elementos circunstanciales en los que vivimos hoy en el siglo XXI, ¿verdad? Son probablemente son distintos, pero, pero no dejan de ser elementos circunstanciales humanos. Por ejemplo, cuando tú miras el Salmo 6 comienza diciendo, Yahvé, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten Aleluya. misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahvé, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Fíjate que, pero fíjate, o sea, eh, ese salmo fue escrito hace Hace, siglos atrás. yo Yo estaba me sacando la atrevería a decir cuenta, pastor, debe 25. ser, debe ser más de 3000 años, por ahí más o menos. Sí, sí. Entonces, mira lo interesante que pues la enfermedad es parte de la realidad humana. Y aquí está el salmista precisamente presentándose
enfermo. Y está diciéndole a Dios, no solo estoy enfermo, estoy turbado. Y no solo estoy turbado, no te entiendo. Wow. ¿Qué pasa contigo que tú no estás interviniendo a mi favor? ¿Qué pasa contigo que tú no me estás ayudando? Óyeme, yo estoy seguro que ahora mismo muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando tienen que decir, eso es lo que me está pasando a mí, eso es lo que me está sucediendo a mí. Ahora, fíjate cómo la naturaleza humana puede expresar toda su convulsión, toda su confusión, todo su dolor, porque esta es la grandeza de nuestra relación con Dios. Dios nos escucha. Mientras Y seamos desde luego, sinceros, sí, sí, no importa lo que tú digas a Dios con sinceridad de tu corazón, Dios te va a escuchar. No tienes problemas con Dios. No tienes ningún problema si indistintamente lo que le estés expresando, porque si no lo entiendes, o sea, ¿qué es lo más honesto? Si yo no entiendo lo que Dios está haciendo, decirle sí te entiendo. No, es decir, pero ¿qué no. vas a entender tú? No. Tú no entiendes nada. Entonces, lo más honesto es decirle a Dios, Dios, yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Claro, hay gente que dice, yo no me atrevería a decirle eso a Dios porque a lo mejor se enoja conmigo. Sería No, no ofenderlo, se va. sería faltarle respeto. No, él no se va a enojar contigo porque tú no tienes problemas con Dios si le estás diciendo la verdad de tu corazón. Ahora, mira cómo termina el Salmo. Fíjate que en los primeros versos, el salmista expresa su enojo, El salmista inclusive se se lo dice. desata a decir Sí, todo lo que hay en su corazón. fíjate que le dice, no me reprendas en tu enojo, quiere decir, no vayas a golpearme por lo que te voy a decir, no vayas a No te vaya a llenarte de molestar. ira por lo que va a decirte mi corazón. Pero mira cómo termina. Termina diciendo, Yahvé ha oído la voz de mi lloro, Yahvé ha oído mi ruego, ha recibido Yahvé mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos y se volverán y serán avergonzados De de repente. repente. Mira qué Pastor, maravilla. ¿Cómo termina? Porque lo importante en la experiencia de la fe, lo importante en la experiencia de la fe es precisamente que nosotros los creyentes siempre vamos a recibir el bien y la misericordia de de Dios. Dios. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Pastor, eso me hace entender de que una de las cosas también maravillosas que nos atrapan, que nos apasionan de los salmos, sabemos que Dios no habla en los salmos como ya usted nos ha enseñado y como la palabra realmente lo revela, sino que es el hombre hablando o la congregación hablando, como acabamos de decir hace rato, que hay unos salmos que son en plural. Y aunque Dios no habla, sí podemos ver la respuesta de Dios. Como en este salmo dice, el Señor ha escuchado mi oración y ha tenido misericordia de mí. O como le decíamos hace unos minutos en el Salmo 23, que el salmista ora al Señor y le dice, Señor, tú eres mi pastor, no me faltará. Pero después también dice la respuesta de Dios. Dice, yo sé que tú en lugares de delicados pastos me harás descansar. Yo sé que tú aderezarás mesa delante de mí. Y entonces revela la personalidad de Dios, revela la respuesta de Dios.
revela la respuesta de Creo que Dios. también eso nos apasiona de Que los también salmos. eso Aunque no nos veamos a Dios apasiona de los hablando salmos. directamente, Aunque no veamos a sí Dios vemos hablando la respuesta directamente, de sí Dios vemos la en cada respuesta de Dios circunstancia, en en cada cada situación. circunstancia, en cada Y, situación. y- y eso hace que los Y eso salmos hace que los sea salmos algo efectivo. sean efectivos. Sí, sí. Yo les recomiendo a la gente que utilice los salmos. Utiliza los salmos. Y la razón por la que le digo a la gente, mira, utiliza los salmos, es porque en los salmos se revela la humanidad con claridad. O sea, en los salmos se revela cuán humanos somos. En los salmos se revela el sentimiento de nuestra humanidad. Y los salmistas ya lo expresan, ya lo plantean, ya lo dicen. Entonces, la pregunta es, si Jesús utilizó los salmos, ¿por qué yo no los voy a utilizar? ¿Por qué yo no voy a hacer mío el salmo? Porque a fin de cuentas, ninguno de los salmos contradice las escrituras. Amén. Ninguno, ninguno de los salmos. De hecho, no sé si todavía nos queda un poquito de tiempo. Sí, 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 pastor. Ok, mira, hay un salmo, no sé, mira a ver, tú tienes tu Biblia ahí a la Sí. mano, yo tendría que No, no, levantarme a tranquilo, buscar, pastor, dígame qué pero salmo. mira a ver si el Salmo 116 y verso 15. Salmo Salmo 116 y 116. verso 15. Ya estamos llegando. Sí. Mira a ver si es ese. Eh, si me lo puedes leer. Estimada es a los ojos Jehová la muerte de sus santos. Sí. Fíjate cómo dice el texto. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Si tú tuvieses contigo una versión antigua de la Biblia, te Ok. sorprendería. Porque no dice eso. Por ejemplo, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, las versiones antiguas Las más no dicen originales. eso. La más Sí, parecida al texto original. dice, sí, dice, mucho dolor le cuesta al Señor ver morir a los que él ama. Oh, Totalmente distinto. Mucho dolor le cuesta al Señor ver morir a los que él ama. Ahí dice, estimada es a Jehová la muerte de los santos. La pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué en esta Biblia no lo dice igual que en esta otra? La respuesta es bien sencilla, porque el que tradujo esa versión que tú tienes, que es la versión, Reina la Valera. traducción de la versión Reina Valera, y desde luego, y de ahí hay una cantidad enormísima de traducciones derivadas de Reina Valera. Quien tradujo esa versión, que fue Casiodoro de Reina, la tradujo dentro del pensamiento cristiano. En el pensamiento judío, cuando se escribió el Salmo, se creía que con la muerte se acababa todo. Oh, ¿Ves? Y al creerse que con la muerte se acababa todo, obviamente el salmista dice, a ti Dios te tiene que producir un dolor inmenso ver morir a la gente que tú amas, porque él pensaba que hasta ahí terminaba la vida del ser humano y a Dios le producía dolor porque ya se le acabó ese ser humano. Pero dentro del marco de la fe cristiana, que creemos que la muerte es el portal que nos conduce a la eternidad, que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vive, que Dios no es Dios de muertos, que Dios es Dios de vivo. El que cree eso, como lo era precisamente Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos entonces dijeron, como estos salmos lo utiliza la cristiandad,
no lo podemos presentar de la manera como lo creía el judío antiguamente, que creía que ya necesariamente con la muerte se acababa todo. Este salmo tiene ahora que tener una nueva visión, la visión que Cristo nos enseñó. Y entonces ahí tienes tú un ejemplo de un salmo que ha sido cristianizado. Un Es que, salmo que está planteado ahora desde la óptica cristiana. Estimada es a Jehová la la muerte. muerte de los santos. Fíjate, ¿qué está diciendo? Óyeme, Dios tiene en alta estima, Dios tiene gran preocupación, Dios tiene gran interés cuando un santo parte de esta tierra. ¿Por qué? Porque desde la óptica cristiana, nosotros, bajo la enseñanza de Jesucristo, entendemos que Él fue a preparar lugar para nosotros, y si Dios fue y preparó el lugar, vendrá otra vez, nos tomará a nosotros mismos para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Por lo tanto, si seguíamos con el planteamiento judío de que mucho dolor le cuesta al Señor la muerte de los que Él ama, entonces estaríamos contradiciendo la enseñanza de Jesús. Y los salmistas, obviamente, en esta época no tenían la La revelación revelación. completa de la eternidad. Fíjate todo lo interesante que se hace un salmo, todo lo majestuoso que se hace un salmo dentro del estudio, dentro del análisis, dentro de la exégesis bíblica. Lo que sí es importante es que siempre descubramos que los salmos nos revelan a nosotros. Wow. Cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos en salud, cuando estamos enfermos, cuando estamos en santidad, cuando hemos pecado, cuando entendemos a Dios, cuando no lo entendemos, los salmos nos revelan a nosotros. Y la maravilla es que todos los salmos terminan reconociendo la grandeza, el poder, la soberanía, la autoridad, la majestuosidad, la gloria y el amor de Dios. Wow. Qué impresionante, pastor. Pastor, pensando en esto que nos acaba de decir, qué importante es, me gustó esa palabra que usted usó, cristianizar. Qué importante es cristianizar los salmos. No solamente eso, sino muchos. Porque hay muchos que a veces nos agarramos de que, mira, Señor, como dice aquí el salmista, tú harás con el impío, lo vas a destrozar, lo vas a volver polvo. Y entonces de ahí te agarramos para orar por aquel que tenemos enemigo, por aquel vecino que nos quiere hacer la vida imposible. Y no cristianizamos, sin saber que en ese momento, 1000 años atrás, pues no conocían la gracia, no conocían al Espíritu Santo como lo conocemos ahora, no conocían la misericordia y cómo el Señor Jesús vino a cambiar o a transformar muchas enseñanzas que los judíos tenían. Entonces, qué importante es cristianizar o pasar por el filtro de la gracia, los salmos, y no dejarlos en crudo, como tal vez lo hubieran hecho estas personas si no hubiese sido por Casiodoro de Reina y el hombre Valera. Hubiese seguido estando aquí. Señor, a ti te duele la muerte de los santos, porque creemos que después de la muerte no hay más nada. Entonces, estos hombres, al traducir esta versión de Reina Valera, dijeron, no, esto hay que mejorarlo porque es estimada la muerte de los santos. El que muere en Cristo ya venció. Qué importante es hacerlo así con los salmos, con todos, ¿no? Poder pasarlo por ese filtro de la gracia. Desde luego, fíjate que yo comencé citando un salmo de venganza, esa expresión Salmo donde de dice, venganza. felices son, sí, fíjate, imagínate un cristiano citando un salmo de venganza hoy. Dejó de ser cristiano, renunció al cristianismo, Como renunció a lo que decimos, se Jesús bajó de la dijo, cruz. sí, al que te maldice, bendícelo, al que te invita a caminar una milla, ve con él dos, al que te quita la cota, dale también la capa. O sea, es imposible. O sea, los salmos son parte de nuestra experiencia cristiana, pero, pero tienen que ser analizados, tienen que ser planteados desde la perspectiva de la fe cristiana. O sea, yo no puedo utilizar un salmo si el salmo violenta mi fe
cristiana, Wow. porque obviamente nosotros estamos en una nueva dimensión de vida. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pastor, creo que ha sido un tiempo maravilloso. Hemos Bueno, para mí es un aprendido, placer. hemos sido edificados. De verdad que muchas gracias. Yo creo que todos los que estamos viendo este programa y los que podrán verlo, beberemos a partir de ahora con otras perspectivas. Cada vez que analicemos un salmo, cada vez que oremos con un salmo, cada vez que lo leamos. Y así con la palabra de Dios en su esencia, ¿no? Poder indagar y no solamente hacerlo como de manera mecánica, sin meditar en lo que está sucediendo. Y otra cosa importante, pastor, que hemos aprendido con usted, o que hemos aprendido a través de los salmos, es que nos podemos acercar a Dios confiadamente. Dijo, dijo hace unos pocos meses un predicador que vino, mira, yo llegué al Señor roto, con pedazos de mi vida rota, y habían pedazos que no habían. O sea que tras que estaba roto, faltaban pedazos. Y así yo llegué al Señor, ¿no? Y así nos expresa los salmos. Si estás enojado, exprésalo al Señor que estás enojado. Si tienes deseo de venganza, exprésalo al Señor que tienes deseo de venganza. Eso sí, no vayas a tomar el salmo de venganza para creer que el Señor va a ser así hoy en día. Pero qué importante es manifestar nuestra humanidad, que muy pocas veces lo hacemos. Tiene que ser así. Fíjate que precisamente una de las cosas que resalta en los salmos es la expresión de la humanidad. Y otro elemento que es importante es el silencio que Dios guarda ante la expresión del humano. Pero fíjate que todos los salmos terminan reconociendo a Dios, soberanamente reconociendo a Dios. Por lo tanto, yo puedo tener dudas, yo puedo tener interrogantes, yo puedo tal vez no comprender alguna de las cosas que me pasan, pero nunca puedo dejar de reconocer al Dios soberano, al Dios todopoderoso, al Dios eterno, y nunca debo caer en la trampa de dejar de confiar en Él, porque a fin de cuentas el cuidado providencial de Dios es mejor que el cuidado que yo me pueda destinar a mí mismo. Aleluya. De verdad que ha sido una excelente enseñanza, pastor. Pastor, unos minutos solamente ya para cerrar. Usted hablando del silencio, y hay algo que conseguimos en muchos salmos, es acerca de esa palabra llamada Selah, que nos invita a Sí. detenernos, que nos invita a no leer o a no cantar o a no orar lo que está escrito en los salmos de manera como caballo sin freno, sino meditar, a meditar lo que acabamos de decir, lo que acabamos de orar o lo que acabamos de leer. ¿Qué importancia tiene el Selah dentro de los salmos y qué importancia debería tener para nosotros hoy en día? Bueno, yo creo que la escritura es para meditarse. La verdad de Dios es para reflexionar sobre de ella. Hay que aprender como cristianos a hacer introvisión. Tal vez uno de los errores que hemos cometido como cristianos es que sabemos muchos textos de memoria, pero muy pocos los aplicamos a nuestra experiencia de vida. Wow. De hecho, todos los seres humanos en la fe cristiana sabemos lo que es pecado, sabemos lo que es desobediencia a Dios. Sin embargo, cometemos pecado y caemos en desobediencia a Dios constantemente. Y en una medida no se debe tanto a nuestra humanidad, se debe más en algunas ocasiones precisamente a que no hacemos el ash, a que no nos sentamos a meditar, a reflexionar qué Dios me está diciendo, qué Dios me está pidiendo, qué Dios me está requiriendo. Fíjate que el término Selash aparece en ocasiones
donde están los cánticos salmíticos. Y es como si estuviese demarcando un tiempo para que escolle la melodía, un tiempo Para que para venga que la parte escolle instrumental. las notas. ¿Ves? Entonces, no hay, no hay mayor expresión, digamos, prístina, limpia, que las notas musicales. Entonces, es como la respuesta a la letra. Eh, las notas musicales son la respuesta a la letra. Eh, pues los que han estudiado, digamos, a Beethoven, saben que Beethoven no solo componía música, él tenía un interés extraordinario de que esa música trascendiera, entrara al cerebro, entrara a la vida. Y desde luego hay cantidad de estudios científicos que demuestran que los niños que escuchan a Beethoven desde niños desarrollan unas capacidades intelectuales que otros no desarrollan, que Qué otros no impresionante. alcanzan. Por lo tanto, a mí me parece que partiendo de esa premisa, es que debemos mirar que la Biblia, los salmos, son expresiones humanas, pero no son expresiones humanas meramente para decirlas a nuestra conveniencia. Son expresiones humanas para meditarlas profundamente. Y como dijo el himnólogo, si hay algo que estorbe en mi interior, tiene que quitarse, tiene que desaparecer, tiene que abandonarse. Y es una de de las dinámicas que uno encuentra en los salmos. En los salmos uno encuentra probablemente al salmista en una postura humana, agresiva, indolente, malcriada, pero mientras vas leyendo el salmo, tú ves cómo se va reduciendo el prejuicio, el coraje para terminar adorando a Dios. Y Incluso, eso es lo pastor, importante. Sí, me he dado cuenta en la composición de los salmos cómo viene una tendencia a desahogarme, a querer plasmar lo que estoy sintiendo, tal vez ansias de venganza, tal vez impotencia, dolor. Pero luego de ese Selah, cambia la dirección. Siempre que aparece el Selah, después de ese Selah, que pueden ser muchos minutos, ¿verdad? A lo mejor serían unas cuantas horas en lo que pasó ahí, en ese momento histórico, en cada salmo, y después cambia el rumbo de la escritura, cambia el rumbo de la poesía, y como usted empieza a menguar y de repente se direcciona, como Asaf en el Salmo 77, que se está lamentando porque ve al impío prosperar, porque ve que todo le está saliendo bien, pero de repente hace una pausa, dijo, y en esa pausa despierta a meditar en las maravillas del Señor. Entonces termina la letra de este salmo con éxito, con manifestación del Señor. Qué importante es ese Selah porque cambia el rumbo de la escritura, sí, ¿verdad? no, hace una transformación extraordinaria. Y mira qué interesante. Yo mencioné al principio el Salmo 113 hasta el Salmo 118, Que usó que el Señor fueron los salmos Jesucristo. en el periodo de lo que nosotros denominamos la pasión y muerte. Fíjate, la pregunta tal vez de alguien dirá, ¿y por qué? ¿Y por qué usó esos salmos? Pues mira, esos salmos se utilizaban antes de comer la Pascua. Oh, Los judíos utilizaban esos salmos, esos 5 salmos, antes de comer la Pascua. Ahora, tú sabes que uno puede resumir en una sola oración la lectura de un libro. Uno puede resumir en una sola oración la lectura de un capítulo. Uno puede resumir en una oración la lectura de un párrafo. Ahora, fíjate cuando resumimos estos cinco salmos en una sola oración. Por ejemplo, en el Salmo 113, sí. Yahvé es el único Señor. Eso es lo que está diciendo.
Jesús, cuando está cantando los salmos con sus discípulos, en el Salmo 114, fíjate cómo se resume la gran razón de la adoración es el Dios es al Dios que interviene en nuestro favor. Fíjate, el Salmo 115 se resume, la gloria le pertenece a Dios. La gloria le pertenece a Dios. Fíjate, el Salmo 116 es un himno de acción, de acción de gracia, de súplica, de confianza. Es decir, ante Dios puedo acercarme Confiadamente. confiadamente. En el Salmo 117, en una oración, celebro la alianza de Dios conmigo para hacer favores en mi vida. En el Salmo 118, que es el salmo con el que Jesús cierra precisamente ese periodo de tiempo donde plantea una invitación a la alabanza. Es decir, mi sacrificio pascual no es una muerte para determinar mi final, sino todo lo contrario. Mi sacrificio pascual es para que ustedes se sientan parte del pueblo de Dios y puedan siempre alabarle Aleluya. regocijadamente. Es una riqueza extraordinaria. Los Qué, salmos impor- son riquezas extraordinarias. qué importante entonces que el Señor Jesús haya sellado estos salmos con él haberlos usado y haber dicho, esto es así, esto es amén, Sí, señor. aquí y hasta la eternidad. Porque todo se está cumpliendo en mí mismo, diría el Señor Jesucristo. Pastor, ha sido un tiempo maravilloso. Yo solamente le voy a Para mí es pedir un placer. que nos bendiga ya para cerrar este programa y que nos dé una última reflexión, aunque estamos llenos de reflexión desde que comenzamos. Pero una última para cerrar, decirle también que lo esperamos por acá, ya dentro de unos pocos meses, dentro de unas pocas semanas, usted estará con nosotros acá Dios visitándonos. mediante, Pero con la ayuda del Señor. bendíganos, pastor, bendiga a los que los están escuchando. Y de una última reflexión con respecto a todo lo que tenga que ver con los salmos y la palabra del Señor. Claro que sí, con mucho gusto estaremos orando en este momento. Padre, gracias te doy por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos, mis amigos de Buenas Nuevas, la iglesia que llevamos en nuestro corazón. Y gracias por el ministerio que ellos realizan alcanzando a tanta gente alrededor del mundo. Yo ruego a ti, Dios mío, que en estas horas, una vez concluida esta plática sobre los salmos, mis hermanos, mis amigos, puedan sentirse tan vinculados a tu palabra, que puedan, Señor, Amén. atesorarla en sus corazones y puedan descubrir la maravilla de cada salmo, la expresión de un humano, donde tú, oh Dios, inclinas tu oído para escucharlo. Y que una vez le escuchas, le respondes con gracia, le respondes con misericordia, le respondes con compasión. Y cuando tú, oh Dios, ministras al corazón del ser humano, de aquel que está en prueba, de aquel que está en conflicto, de aquel que está en dolor, de aquel que está en angustia, de aquel que está desesperado, cuando tú ministras al corazón del ser humano, no importa cuál sea su experiencia de vida, tú traes paz, traes gozo, traes esperanza. Que esa sea la experiencia que mi hermano, mi hermana pueda experimentar siempre en Amén. En relación el nombre de contigo. Jesús. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, pastor. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo y pronto lo esperamos por acá.
Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están viendo, y comparta esta palabra y todos los mensajes tan maravillosos que hemos estado colocando en nuestra plataforma de nuestra Iglesia Buenas Nuevas, celebrando este mes de la Biblia. Lo seguiremos celebrando, y que pueda ser de edificación para su vida. Que el Señor le bendiga, y que a partir de ahora, cada vez que compartamos los salmos, cada vez que los leamos, podamos tener una nueva visión fresca, dirigido por el Espíritu Santo, y como nos enseñó ahí el pastor Moisés Román, poder cristianizar, poder pasar por el filtro de la gracia, todo lo que estamos leyendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, bendecido por la presencia del Señor. Chao, pastor, gracias. Dios te bendiga. Tuve que